¿Qué tal, amigo Contacara? ¿Cómo están? Bienvenidos. Francesco. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, contento. Finalizó la semana de periodismo internacional, de la carrera de comunicación y periodismo de la UPC, va la redundancia, y me parece que fue un éxito absoluto. ¿Ah? Sí, efectivamente. Sobre todo por los que participaron, ¿verdad? Así es. Sobre todo por Ricardo Trotti, ¿no? Gisela López Lenzi, editora internacional del comercio, Martin Baron, ¿no? Ex director de Washington Post, ex director de Boston Globe, ¿ah? Director además en un momento crucial, ¿no? Cuando se desarrolló la investigación de la unidad que ellos tienen, Spotlight, sobre los abusos, ¿no? de los sacerdotes ahí en Boston, abusos sexuales contra niños, ¿no? Correcto. Y fueron como 900 notas periodísticas que sacaron alrededor de ese tema. Y bueno, él estuvo, digamos, muy apegado y muy atento a todo lo que tiene que ver con Trump, ¿no? Y las consecuencias de su administración en campos sociales. Sí. Y finalmente también hemos tenido una periodista de la BBC Así que nos es. ha contado, ¿no? ¿Verdad? Entonces, Paula Rojas. Hemos hablado. Muy valiente, Paula Sí, Rosas. Muy valiente. Sobre todo por el contexto de la BBC. Sí, por lo que ha pasado recién, ¿no? Relacionado con el documental Panorama. Entonces, sí. Trump, la segunda oportunidad, creo que es la traducción. Sí, efectivamente. Entonces hemos tomado en cuenta también estos temas durante nuestra semana. Sí, y una semana que va a dejar un legado muy interesante para nuestros estudiantes en la medida que van a tener mucho material para reflexionar, ¿no? Con la importancia de tener una institucionalidad fuerte, que eso es de lo que carecemos en este país. Porque creo que a partir de una institucionalidad sólida, una sociedad puede avanzar, ¿no? Y evitar así lo que podríamos decir un caos. Sí. Pero bien. Y de eso también hablaremos indirectamente hoy. Bueno, hoy vamos a hablar de eso y mucho más. Tenemos el placer de presentar a Eduardo Darjan. Eduardo es autor del libro Caviar, es profesor, ¿no? de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le damos la bienvenida. Y Caviar también. Y Caviar también, bueno. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bienvenido. ¿Qué tal, Eduardo? Mira, leyendo tu libro, hay unas conclusiones a nivel personal. Francesco tendrá las suyas. Hay un tema ideológico que está atravesando nuestra sociedad que puede partir de sectores, bueno, de manera preliminar los voy a definir como conservadores, pero van mucho más allá de un conservadurismo, sino tienen ciertas características en las que se resisten a reformas y sobre todo se resisten a acercarse a aquello que tiene que ver también con las humanidades y una reflexión que parta de las humanidades. Tremenda pregunta, porque es bien grande. Sí creo que, a ver, primero, creo que lo caviar, lo institucional no se agota en lo caviar, ¿no? Lo caviar, claro. Lo institucional es mucho más amplio que eso, puede estar en las derechas, el centro, en diferentes espacios, con mirada de reformas de mediano, largo plazo, creyendo en cosas como construir un Estado sólido, que se respete, una institucionalidad legal, ¿no? Eso, pues... Donde haya construcción de ciudadanía. ¿No? Construcción de ciudadanía, donde haya, pues, derechos, los puedas ejercer, haya seguridad, estabilidad, son cosas que vienen en un combo más o menos completo, y creo que eso trasciende lo caviar. Pero creo que lo que tú apuntas es que están pasando varias cosas en el país, ¿no? Primero, que hay algunos extremos ideológicos que ven la política mucho como un tema de enemigos, amigos e enemigos. Eso lo hemos tenido en la extrema izquierda. Tal vez lo novedoso es que ahora está con más fuerza en una extrema derecha, paradójicamente medio nativista, patriótica, localista, pero a la vez globalizada, ¿no? Porque ahora hay unas alianzas de ese tipo de derecha en todo el mundo y que atacan un poco a estas reglas de la democracia, el pluralismo, el Estado de Derecho, en nombre de avanzar un tipo de agenda, ¿no? La batalla cultural. La batalla cultural, la defensa de nosotros contra ellos, la idea que puedes restringir derechos en la medida que tienes un objetivo de protegerte contra un supuesto enemigo externo, poderoso, ¿no? Pero creo que, digamos, eso además se mezcla con, como digo, extremos, pero también
con un grupo muy pragmático que siempre ha estado ahí y que va yendo por donde te sople el viento, que se ha dado cuenta que puede jugar con estos extremos a la vez que avanzar agendas. Porque, ojo, estas personas de los extremos, en algunos casos, pueden estar defendiendo ideas, programas, y yo creo que en muchos casos están equivocados, pero hay también otros que están a los extremos que son más pragmáticos, tienen intereses más directos, corrupción, apropiarse de partes del Estado. Y hay un sector enorme, pragmático, que su interés es usar el poder para el beneficio, las contrataciones, todo aquello que dicen que hacer, que había dicho Cepa. Claro. La obra pública, el ocupar una municipalidad para beneficio de un pragmatismo. Las ONGs también. Bueno, un vinculan, pragmatismo ¿no? muy, perdón, disculpen eso, no, ay, qué tonto. Ya. Sí. Sí. Perdón. Un pragmatismo que está muy extendido, que es muy peruano, que viene de la historia, corporativismo, clientelismo y todo esto, que ha descubierto que aliándose con estos grupos que están atacando a esta institucionalista, si quieres, puede avanzar sus intereses, ¿no? Entonces hablamos de economías ilegales, informales, corrupción en la administración pública. Entonces, de pronto, ese tipo de personaje que no brilla profesionalmente, que más bien está en las sombras, de pronto comienza a hablarte de caviares y poniéndote los caviares a todos los, que es un poco de lo que trata el libro, ¿no? Yo creo que los caviares son un grupo de estos, pero de alguna manera comienzas a hablar de caviares como si personas en la derecha, incluso una derecha conservadora, democrática, caviar, centristas, caviar, un líder regional que no tiene una ideología pues clara, pero que sí defiende su región, porque es amigo de caviar, caviar. Como Vargas Llosa, como lo he citado también, Sí. ¿no? En su momento cuando defendió el Museo de la Memoria. Totalmente. Entonces, hay, creo yo, en el ataque al caviar, que estamos comenzando un poco por el final del libro, hay en el ataque al caviar un poco de un ataque que no siempre la gente que se trepa en este ataque es consciente, que es un ataque a la institucionalidad. Quiero reiterar que yo no creo que el caviar sea el único institucionalista. Hay derechas institucionales, centros, hay izquierdas que también defienden una institucionalidad con ideas diferentes, pero con sentidos comunes básicos: reducir la corrupción, fortalecer instituciones, mejorar los servicios públicos, que van contra muchas de estas tendencias, pero me parece que en la generalización del ataque al caviar no solamente hay extremos ideológicos, sino también un montón de pragmatismo y un montón de corrupción, ¿no? Sí, efectivamente, Eduardo. Por eso es fundamental hablar del origen del término caviar y de cómo se ha tergiversado, como tú justamente has dicho ahora. Porque si todos son caviares, Nadie es caviar. nada de caviar. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo ha originado este término y cómo se ha utilizado de manera después tergiversada? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, Sí, el libro en el primer capítulo lo que hace es contar cómo fue primero un pituco de izquierda y los líderes. Eran sectores que estaban en la transición del fujimorismo, de clase alta, media alta, ocupando posiciones, y se les decía, ahí están los caviares. Pero poco a poco se fue popularizando el término. Uno de los difusores fue Aldo Mariátegui, aunque fue otro periodista, Mujica, el que inventa el término, pero Mariátegui desde Correo lo comienza a generalizar, y se comienza a hablar de ya caviar ya no como unos cuantos líderes, sino como una especie de grupo social en el Perú, que digo yo, hasta ahí pues más o menos va teniendo sentido. Son clases medias que van hacia la centroizquierda. Y un cambio interesante, sin embargo, fue que luego, cuando resurge el fujimorismo y surgen otras derechas, se comienza a acusar a lo que llamamos un liberal humanista, digamos, alguien que cree en el mercado, es contrario a las recetas de izquierda, pero también protege o es un activo defensor de los derechos humanos, del abuso del Estado. Lo metieron dentro de caviar. Creo que eso es además una forma de separar a las derechas, ¿no? Como decir, yo soy una derecha diferente que estos que están acá. Y ahí, hasta ahí, creo yo, el término tenía sentido. Pero luego pasan varias cosas, ¿no? Primero, hay una derecha más crítica, más dentro de esta batalla cultural y todo lo demás, que le comienza a llamar caviar incluso a otras derechas que no reúnen las características que discutíamos, ¿no? De pronto, Cateriano, Rafael Belaúnde,
comienzan a hacer caviares, digamos, ¿no? Entonces hay una derecha que se va expandiendo. Y luego viene izquierdas que estaban más hacia el lado más radical popular, digamos, porque no solamente que fuera radical, y le comienzan a llamar caviar actores de izquierda que estaban más a la izquierda del caviar original, ¿no? Verónica Mendoza, Aníbal Torres, ¿no? San Marquino, luchador, más a la izquierda del espacio más típico caviar, socialdemócrata, le comienzas a decir caviar. Entonces de pronto llega Perú Libre, llega Rafael López Aliaga y comienzas a hablar de caviar, caviar, y caviar termina siendo, yo diría, pues baja incluso en lo que era un rasgo, que era clases medias hacia arriba. Es muy difícil que a una persona de centroizquierda popular le digas caviar, porque hay algo en caviar que es insulto, ¿no? Es como, Correcto. estás comiendo caviar, ¿no? Y no choca bien. Pero además comienza a ampliarse hacia los lados. Y lo que hago en el libro es decir, bueno, si queremos que caviar signifique algo y podamos evaluar si existe o no un poder caviar, creo que hay que mantenerlo dentro de clases medias, centroizquierda o liberal humanista, digamos, ¿no? Hasta ahí eso sería caviar. Pero sí sí ha crecido el término por estos actores ideológicos y también por lo que decía al inicio, ¿no? Han habido unos pragmáticos que se han dado cuenta que decir caviar, caviar, caviar es una forma de conseguir la protección y apoyo de estos sectores hoy poderosos en el Congreso. Entonces, cuando el ministro Santibáñez de Dina Boluarte hablaba y hablaba de los caviares, pues uno dice, y este pata, pero no se le ve muy ideológico, no se ve bien, ni que entienda bien de qué está hablando, y sin embargo usaba el término, ¿para qué? Para evitar su censura, ¿no? Para mandar una señal, si se quiere, para... Era básicamente un discurso oportunista, ¿no? Un discurso, yo creo, muy oportunista, ¿no? Obviamente también efectivo, porque yo creo que muchos de estos actores que usan el caviar es lo que tú mencionabas al inicio. No quieres una institucionalidad más fuerte ni controles en los ministerios, sino más bien algo que creo que es un mal peruano que se extiende, no solamente, como digo, los caviares, sino el momento que el Estado se vuelve poroso, que se van buenos funcionarios, que debilitas a las cortes, fiscalías, contralorías. De repente tu objetivo no era que pase lo que voy a decir, pero lo hiciste para protegerte, lo hiciste para sacar rivales, lo hiciste para que no te investiguen a ti, pero el resultado final es que el Estado se comienza a debilitar y se cae en un montón de cosas que hasta el año 2016, yo diría, parecían más o menos controladas, ¿no? Entonces, el auge de este tipo de anticaviarismo creo que coincide con un Estado más debilitado, una democracia más debilitada. Sí. Y fíjate, perdón, Francisco, ¿quieres culminar? No, quisiera preguntarle esto, Eduardo, según tú, ¿por qué pega tanto este discurso? Caviar, caviar... Yo creo que es medio contradictorio, porque creo que algo interesante es que la mayoría de gente no tiene idea de quién es un caviar. Así como en el Perú, la mayoría de gente no está pensando en las elecciones, salvo los nerds que nos interesa la política y que estamos más politizados, la mayoría de gente ni la está pensando, ¿no? No tienen ni preferencia. Ahorita, este mes ha caído ya el número de personas que dice que no va a votar por nadie, ha caído, ¿no? Antes no, era voto nulo y blanco y ya cayó. Entonces quiere decir que probablemente el siguiente mes comenzamos a ver que se va a mover un poquito la intención electoral. Y yo no creo que la gente conteste eso porque no quiere votar, o porque no, en verdad va a votar, sino porque no le interesa. Entonces, con el caviar pasa algo similar. Es muy poquita gente la que sabe qué es un caviar, y cuando le pides que lo define, muchos lo ponen a la derecha. Con lo cual, me parece que está diciendo más bien pituco antes que caviar, ¿no? Correcto. Es curioso, pues entonces hay gente que acusa al caviar sin darse cuenta que tal vez ellos mismos son antipáticos por las razones que ellos creen que el caviar es antipático, ¿no? El pituco que le dice al caviar, caviar, probablemente no se da cuenta de que para la población los dos se parecen, digamos, ¿no? Entonces, me parece que mucha gente no tiene idea de qué es y no creo que sea un arma política todopoderosa. Es más, yo creo que en este momento, sin candidato caviar, al que le quieran decir caviar, probablemente se vuelve interesante para un sector de la población no representado. Entonces, no. Creo que es un insulto, pero no necesariamente, si tú puedes decir es absurdo que me digan caviar, o yo caviar, te puede ayudar para recoger ese tema. Sin embargo, sí ha sido exitoso, creo, entre élites, ¿no? O sea, hay élites de extrema derecha o derecha dura,
y hay élites de izquierda que lo están usando mucho porque les resulta conveniente, ¿no? Esta derecha más dura es como traidor de clase, ¿no? No has debido, por tu culpa hay conflicto, por tu culpa se politizan las cosas. Si tú no estuvieras acá, marcharíamos probablemente hacia el progreso, que es una visión bien ingenua de la política, pero útil, ¿no? Y también polarizante. Y polarizante. Y por el lado izquierdo, yo creo que especialmente Cerrón y todo, hay una rabia más que necesariamente ideológica ante la idea que ellos, el caviar, ocupa más fácilmente el Estado, impone reglas de meritocracia, frente a un partido que dice me tocaba a mí. Entonces, ¿por qué me has dicho que servir? Porque desmantelar todo eso tomó 1 año y tanto cuando ya se había caído Castillo. Entonces, creo que en el lado de Cerrón, más allá de su crítica ideológica que llega a ser medio de ciencia ficción, ¿no? Cuando dice Interbank y los caviares pactan, ¿no? Ellos hacen negocio y los caviares hacen consultoría. Y hay un discurso también panfletario, ¿no? Recontra. Hay algo más que también me es útil, ¿no? Entonces creo que el término se ha generalizado porque es útil para varios, ¿no? Para descalificar rivales, para sacar gente del Estado. Ahorita mismo, ¿no? Si usas el término conflicto armado interno, supuestamente eres sospechoso. Imagínense lo que va a ser las relaciones, de todo el tema de relaciones internacionales y derecho internacional humanitario si no puedes usar el término ese, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que es útil pragmáticamente, ideológicamente, para sacar gente, sacar rivales, y entonces por eso yo creo que entre las élites sí se ha generalizado. Ahora, también hay hitos históricos, ¿no? Sí. Que en todo caso van definiendo un poco más ese término, lo van ampliando. A ver, la Comisión de la Verdad, el informe de la Comisión de la Verdad. El que estaba de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad era estigmatizado por los sectores que se sentían agredidos por la interpretación del informe, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquellos que han estado o tienen afinidad con las Fuerzas Armadas. Y eso es algo que hace el libro también, es decir, si bien muestro estas incoherencias del ataque al caviar, también digo, pero sí han tenido poder, cosa que de repente no le gusta tanto a los caviares, pero es que los caviares yo sí creo que como grupo han tenido poder, y el mejor ejemplo es toda la agenda de derechos humanos. Sin un partido de izquierda fuerte, un partido de izquierda que además avance el tema de los derechos humanos, era altamente improbable que esa agenda avance. O sea, en cualquier país, para que avance una agenda de derechos humanos que va contra mucha gente que quiere olvidar el tema, enterrar a los muertos, que no se sepa nada, por razones ideológicas, pero también por razones muy concretas, no quiero verme embarrado en investigación, en el Perú se avanzó, ¿no? Mucha gente te dirá, no se avanzó lo suficiente, quedaron muchas cosas en camino, hay una ley de amnistía. Pero si uno ve la historia y lo que era el Perú en el año 2000 frente al tema de derechos humanos, uno diría, acá no va a haber nada, acá se cerró. Se da la transición y se dan un montón de procesos. El mismo Fujimori termina condenado, se investiga el Grupo Colina, se buscan desaparecidos, se implementan una serie... Fue clave, que Paniagua asumiera como presidente. Asumiera como presidente, por más que él luego tiene críticas a la Comisión de la Verdad, posteriores, ¿no? Y la propia audiencia en que él va, él no está contento con eso, pero en general creo que hay un poder caviar que empuja estas agendas que si no, ningún otro las empujaría, y por eso no los quieren muchas veces, ¿no? Porque hay una conciencia que si no fuera por ellos, estas cosas no hubiesen avanzado. Entonces, es un hito, ¿no? Sí. Solo para matizar, ese asunto no es solamente local, es internacional, y hoy, más que nunca, podemos ver en Estados Unidos, a través de Donald Trump, un discurso, podría decirse, anti-caviar. Sí, ¿no? Sí, no, y con Milei en la región también, ¿no? Y que es un poco la conclusión del libro, ¿no? En este momento que hay más anticaviarismo, es el momento en que las bases del apoyo caviar internacional se han debilitado y donde menos caviares vemos con influencia en el Estado peruano, ¿no? No hay ya estas oficinas conocidas con una agenda más socialdemócrata, liberal, humanista, se han debilitado, funcionarios conocidos por recoger esas agendas se han debilitado, al Ministerio de Educación le da miedo hablar de género, no hablemos ni siquiera de los temas sensibles, debatibles de género, sino de género, ¿no? La idea de que, oye, hay una simetría de poder que sería bueno enfrentar porque si no las niñas la van a pasar mal en el futuro. Temas como los ataques a los que quieren aplicar los protocolos de aborto para interrupción del embarazo para niñas, ¿no? Por ejemplo, casi que no se puede hablar porque te caen encima. Entonces, creo que hay un ánimo mundial
que ha chocado a nivel local y que lo que muestra el libro, discute el libro, es en el sumum de nuestro anticaviarismo, cuando menos caviares hay, ¿no? Teniendo poder, ¿no? Eduardo, quisiera retomar una afirmación tuya anterior. Sí. Interesantísimo, porque has hecho referencia a un grupo, ¿no? Caviar, entre comillas, que impulsa un cierto tipo de agenda, en este caso los derechos humanos, pero no partidos. No. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Hubo una identificación de los caviares con un partido? Claro, sabemos que después de los 90 tenemos un sistema de partido no estructurado en Perú. Entonces, muy líquido, fluido, pero nunca hubo la identificación de los caviares Sí. en un partido. Es, Según tu punto de vista. es un poco, bueno, hay un capítulo entero de críticas, ¿no? A lo caviar desde temas sociales, perspectivas de política pública. Y una de las críticas que hay es que como que este poder prestado de agendas internacionales, de un sistema democrático institucional que los acogía, que les daban aliados, que llegaba dinero para... No compro el rollo de que esto es financiado por Soros, ¿eh? Pero sí que daba dinero, fuentes de ingresos, debilitó la necesidad de urgencia de lo que hicieron grupos socialdemócratas, liberales en otros países, que es tomar decisiones entre formar un partido que a veces no tiene éxito porque no es un partido enormemente popular, pero sí que puede ganar alcaldías, pequeñas bancadas, o también volverte el ala liberal, democrática, de un partido de izquierda o de un partido de centro-derecha. Había, creo, la obligación de darse cuenta que este poder era prestado, ¿no? Era un poder caviar que venía mucho por nombramientos, personas, una agenda internacional en la cual ellos actuaban como traductores, vínculos, pero que en este nuevo contexto, en la elección del Congreso del 2021, donde los partidos que tenían caviares son liquidados en la elección, no queda nada, otros partidos que incluían algunos actores pues, de esta vertiente o izquierda más democrática, desaparece, o sea, el mundo caviar desaparece del Congreso, el Congreso gana fuerza sobre el Ejecutivo, a partir del 2016, me parece que la lógica debió mandar, oye, somos un grupo de personas, muchos con recursos, muchos con capacidades, la urgencia es formar política, ¿no? O sea, formar actores políticos, sea con un partido, porque puede haber más de un partido caviar. Yo creo que lo caviar recoge ideas muy diferentes, pero decir, bueno, vamos a entrar dentro de un partido, hay una preocupación de que no vamos a ser representados. Entonces muchos dicen los caviares son poquísimos, yo creo que no son tan poquísimos, sus agendas muestran que no son tan pocos, pero lo que sí me queda claro es que están completamente subrepresentados en este Congreso. O sea, ese 20 y tantos % que cree en el aborto libre, ese 27% que cree en el matrimonio entre personas del mismo sexo, y en algunos casos ese 48 o 57% que cree que las niñas no deberían verse limitadas en el sentido de interrumpir el embarazo, o que en casos de violación, que son mayorías en algunos casos, esas opiniones no están en el Congreso, no existen. Entonces, ante esa urgencia, creo que sí, pues una gran crítica al caviar es no haber hecho más política, ¿no? Ahora, hay algo interesante y paradójico con lo que estás diciendo y lo que está en el libro. Tú mencionas ciertos sectores a los que les da una sobredimensión de poder e influencia, como IDL, Gustavo Gorriti, como que si él manejara pues, la fiscalía, ¿no? El nuevo Montesinos. Exacto, ¿no? Esas presencias, omnipresencia, sí. ¿no? Que al final es una fantasía. Es una fantasía, pero sí han tenido poder. Eso es un poco lo que quiero decir, ¿no? Acuérdate cuando fue el caso Lavajato y todo, IDL salía con información, ponía la agenda, había un temor de la información. Ya, pero es otro tipo de poder. Por supuesto. Porque, a ver, desde el periodismo nosotros accedemos a fuentes. No, y no es, pues, o sea, no es esta idea de el que pone y saca los ministros. Claro, exacto. ¿No? Hay una cosa que es muy interesante, que es que se suele tachar de poder caviar a tendencias que están dentro de las propias instituciones. O sea, si alguien te dice en el año 1980 va a haber una nueva democracia en la cual tenemos que respetar la Constitución, y la Constitución se tiene que volver un valor cotidiano. Eso implica toda una teoría constitucional. Los que han llevado cursos de derecho saben donde la Constitución tiene valor normativo. Claro. Entonces, si yo voy a actuar, tengo que reclamar a las autoridades que respeten a la Constitución, y la Constitución misma tiene mecanismos para hacerlo. Entonces, un juez
que comienza a fallar respetando derechos, exigiendo límites al poder, tú no puedes decir que es caviar. Y un poco lo que yo siento es que eso es lo que ha estado pasando. O sea, se acusa de caviar a la investigación en derechos humanos, a la investigación en corrupción, a la interpretación judicial de ciertas cosas cuando dices, un momento. Se ha malbarateado el término. Se ha malbarateado el término porque, digamos, cualquier liberal, no caviar, tendría que tener también interpretaciones de cómo limita la Constitución la acción del Estado, en qué momento es legítima o no legítima la protesta, cuál es la línea que se pasa entre la violencia y la protesta. Son preguntas para cualquier demócrata. Entonces, si comienza a hacer caviar todo aquello que pone límites, controles, tenemos un problema. Tenemos un problema. Y posiblemente hay un trasfondo sospechoso, además, de querer estigmatizar este tipo de afinidades como algo caviar cuando forma parte de una institucionalidad o visión democrática. Crítico, antipatriótico y todo lo que conocemos, ¿no? Cuando en realidad hay una discusión clarísima que es, bueno, ¿qué es institucionalidad democrática? Institucionalidad democrática, si queremos que signifique algo, significa que tú no puedes hacer un uso abusivo de la fuerza contra las personas, que si hay un derecho a la protesta, ese derecho tiene, por supuesto, cosas que puedes hacer y límites también. Entonces, pero ese límite no es el que tú quieras que sea, sino entonces cualquier liberal, cualquier persona de centro derecha, cualquier persona de derecha, cualquier persona de izquierda que se llame demócrata, tiene que tener estas ideas en la cabeza básicas de este es un modelo de Estado controlado, un modelo de Estado con un alto grado de información, con posibilidad de que yo le pida cosas y me responda, porque si no, pues ya hablamos de otra cosa. Entonces, ese consenso democrático, creo, que es un ejercicio que hay que hacer, no puede ser calificado de caviar. No, porque lo que estás haciendo es como decir cualquier cosa que esté en este consenso es caviar. No. O sea, claro. Como insulto para desacreditar. Como exactamente. O como decir, si yo protesto, soy antipatriota, ¿no? Y que lleva de nuevo cosas muy viejas. O sea, no estamos... O si critico la película Chavín de Guanta porque es un proyecto fílmico malo. Claro. No es que yo sea antipatriota o que no quiera las Fuerzas Armadas o que no valore la operación Chavín de Guanta. Es otra cosa. Totalmente. O si me vas a traer una película o una reflexión o un libro sobre Sendero Luminoso y su impacto en la violencia, yo puedo ser durísimo con Sendero Luminoso y al mismo tiempo decir, oye, había condiciones que hizo que muchos jóvenes lo vieran como opción. ¿Eso me hace a mí simpatizante? No me hace simpatizante. Claro. Y además porque le da un poder muy grande a las meras ideas, ¿no? Es como cuando algunos congresistas dicen el discurso de odio, que es el que llevó a la... Por supuesto que hay un discurso de odio que puede incitar a la violencia. Me queda clarísimo. Pero decirlo de otra manera, creer que los críticos o los que dicen, oye, acá hay cosas que van mal, son los responsables de que no todo vaya bien, es no reconocer pues, siglos de historia de Perú en los cuales por mucho tiempo se podía hacer lo que uno quisiera por encima de la población y no es que hayamos progresado alucinantemente. No. Entonces hay creo que mucha ingenuidad política también. Cierra, mi querido amigo, cierra. Bueno, es también una visión naif, ¿no? Por eso. Sí, Eduardo, te agradecemos muchísimo por haber presentado, ¿no?, tu libro y haber aclarado qué quiere decir ser caviar. Sí, solo decir que también hay bastantes críticas al caviar, ¿no? Sin duda. Muchas gracias por la invitación. No, pero definitivamente es un trabajo que es útil para poder proponer una discusión seria y un análisis, que eso es lo que importa. Sí, eso es lo que he intentado. Muchas gracias. Claro que sí, Eduardo. Bueno, con nosotros estuvo Eduardo Darllán, así que compren caviar para que sepan qué es realmente un caviar. Listo, muchas gracias. Nos vemos. Hasta pronto.